Esta semana una escritura me enseñó sobre cómo el Señor ve el liderazgo que nos otorga o las responsabilidades que nos da. En 2 de Nefi 13, mientras estamos leyendo una réplica de las palabras de Isaías, Nefi nos comparte: El Señor se levantará para litigar, se pone de pie para juzgar al pueblo. Vendrá el Señor a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque habéis devorado la viña y el despojo del pobre en vuestras casas. Lo que me llama la atención es cómo el Señor dice se va a pagar a litigar, bien en esta parte como de juez o de tomar cartas sobre el asunto, y encontramos esta parte que dice vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. En este caso los ancianos del pueblo son los líderes religiosos y los príncipes son los líderes civiles o tal vez como podríamos decir gubernamentales del lugar. Entonces tenemos que al final de cuentas está hablando de cómo va a venir y va a traer juicio contra los líderes de la nación, tanto del lado gubernamental como del lado eclesiástico o religioso. Y eso me hizo mucho pensar en cuanto a cómo el Señor ve nuestras responsabilidades y las cosas que tenemos. Porque cuando está viniendo a este pueblo caído a hacer como juicio contra él, lo primero a lo que va es a los líderes, a las personas que tenían una responsabilidad, que tenían una mayordomía, que tenían un poder que requería algo más de responsabilidad. Dentro de mis notas hice la siguiente apunte. La primera mano de quien se demandarán cuentas es de los líderes. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos cosas a nuestro cargo y debemos preguntarnos, ¿estamos listos para rendir cuentas? Hace un par de años tuve la oportunidad de servir como consejero del obispo y recuerdo esta experiencia muy clara en mi mente porque hubo una ocasión que el obispo no estaba, entonces yo estaba pues presidiendo la reunión sacramental y el manual indica que a la primera persona a la que se sirve o se da la Santa Cena es a la persona que está presidiendo la reunión. Entonces yo nunca había tenido esa experiencia de antes que todas las demás personas en la congregación se me extendiera el pan y el agua y me hizo pensar muchísimo en cuanto a lo que significaba eso. Y no recuerdo si lo leí en un manual o es más bien una idea que yo tengo, pero me hace pensar en cómo es que como líder estás tomando el pan y el agua también siendo responsable de, sabiendo que eres responsable de quienes están ahí, que estás puesto para velar por ellos, para servirles, para elevarlos, para fortalecerlos, y que en cierta manera cuando tú tomas ese pan y esa agua también es parte de decir, te ha recordado y estoy cumpliendo con servir a los que están aquí, estoy dando la cara por todos en este sentido de rendir cuentas en cierto sentido de cómo vamos todos en este proceso. Entonces eso fue algo que me hizo pensar mucho en mi responsabilidad como líder, el simple hecho de ser el primero que da ese paso a renovar el convenio, me hizo sentir esa, pues no quiero decir carga, pero sí ese peso de responsabilidad en mí. Ahora, es todavía, a veces, esa carga se siente más fuerte cuando volvemos a la escritura y leemos en el versículo 13, el Señor se levanta para litigar. Si nosotros vamos al pie de página de esa palabra, dice que en hebreo significa contender. Entonces es interesante o tal vez fuerte de pensar, el Señor se está levantando para contender, y esta parte no solo de rendir cuentas, es una palabra más fuerte, ¿sabes? El Señor viene a contender con el líder que no ha estado haciendo su responsabilidad o que no ha estado haciendo su deber, el que ha descuidado a su pueblo. Ha devorado la viña. Y creo que cualquier asignación que nosotros tengamos de liderazgo debemos preguntarnos si realmente estamos listos para rendir cuentas, si el poder y la autoridad que se nos ha dado lo estamos usando para servir a las personas o para satisfacer en cierto punto nuestro orgullo, nuestra vana ambición, cualquier deseo egoísta que nosotros tengamos. Es una tentación muy común para alguien que tiene cualquier tipo de poder o autoridad o sí, capacidad. Ahora, dentro de esto también es importante ver el otro lado de la balanza, porque no solamente cuando nosotros tenemos una responsabilidad de liderazgo, nosotros tendemos a pensar en todo lo que tenemos que rendir cuentas. Sin embargo, es bien interesante que esas cuentas no son de la manera en la que nosotros pensamos regularmente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pensando en esto, voy a leer tal cual la nota que hice aquí. Ahora, estas cuentas, para nuestro alivio, no solo tienen que ver con los resultados. Muchas veces en la cuestión de liderazgo, claro que queremos, ¿qué resultados tenemos? Hay más gente viniendo a la iglesia, hemos visto a gente bautizarse, hay gente que está regresando a la capilla y al final de cuentas, claro que queremos tener una medida de qué se está logrando y qué no se está logrando, queremos poder cuantificar eso, Sin embargo, como lo escribí aquí, estos resultados no solo tienen que ver, esto de rendir cuentas no solo tiene que ver con los resultados que se pueden medir numéricamente.
Al encargarnos y delegarnos el bienestar de nuestros hermanos, el Señor sabe que nosotros, aunque líderes con autoridad, no somos los que tienen la última palabra para determinar el resultado de nuestros esfuerzos. Y esto es bien importante de entender, porque si bien es cierto que como líder tienes una responsabilidad de velar, de servir y de elevar a los demás, la última palabra en cuanto a lo que pasa o lo que viene como resultado no está en ti, está en la persona que está recibiendo dicha administración, que está siendo elevado o que quieres ayudar. No depende del líder en última instancia. Y claro, esto es un equilibrio que es importante entender, porque por un lado, el líder no puede decir, bueno, no depende de mí y me lavo las manos. El líder tiene que entender que su responsabilidad es dar todo lo necesario de sí para que las cosas se den. Y si la otra persona decide o no aceptar eso, es cosa de la otra persona y no tiene nada que ver con el líder. Y eso es bien importante porque en el liderazgo, de nuevo, claro que queremos resultados y queremos dar y que se vea el avance que estamos haciendo. Sin embargo, ese avance, paradójicamente, no depende de nosotros. A pesar de que es nuestra responsabilidad, no depende de nosotros en su última instancia. Entonces, aprender ese equilibrio es importante para llevar a cabo un buen liderazgo. Escribí como nota final, así que al evaluar, y esta es la parte importante porque decimos, bueno, entonces ¿cómo evaluamos si estamos haciendo o ejerciendo un buen liderazgo o no? Escribí, al evaluar si estamos listos o no para rendir cuentas ante el Señor de nuestra mayordomía, de nuestro liderazgo y de lo que estamos haciendo con la autoridad o poder que nos dio, al evaluar si estamos listos o no para rendir cuentas, más que centrarnos en los resultados, contemos los esfuerzos, la dedicación y el amor que hemos puesto en nuestras asignaciones y tareas. Y esto es interesante, recordemos que volvemos a esta escritura donde dice el hombre ve solo lo que está delante de sus ojos, las cosas que puede contar. Pero ¿cómo cuentas o no cronometras, pero cómo puedes tomar la medida de cuánto creció un testimonio? Puedes decir, mi testimonio creció un 25%, excelente gráfica. No puedes. Tampoco puedes decir creció mi espiritualidad o creció mi amor por las escrituras en un 23.7%. No se puede medir. Entonces, tenemos que tener este equilibrio entre las cosas que se pueden medir y que son nuestros objetivos. Y finalmente, creo que a mi presidente de misión me gustaba mucho esto que explicaba. Los números no indican éxito, indican dirección de hacia dónde estamos yendo y qué está pasando. Pero entonces, teniendo esa medida o esa manera de ver las cosas, de decir, ok, las cosas que podemos ver, claro que queremos que sucedan. Sin embargo, la evaluación debe comprender también la dedicación y el amor que hacemos o que hemos puesto en nuestras asignaciones y en nuestras tareas. Este fin pasado, el Elder Suárez visitó la Ciudad de México y en la charla HAS que hubo, en la introducción que le dio el Elder Webb ante todos los demás, él mencionó algo que fue para mí muy interesante. Él dijo, he podido observar el ministerio del Elder Suárez a medida que sirve en este sagrado llamamiento y algo que he aprendido de él es que él se concentra más en las personas que en las tareas. En muchas ocasiones, ya retomando, eso fue lo que dijo, en muchas ocasiones nosotros tendemos a centrarnos tanto en las tareas que olvidamos a las personas. Pensamos en los números, en los resultados, que olvidamos que esta es una obra de personas, una obra de ministrar y servir y amar y elevar a los hijos de Dios. Creo que lejos de pensar en hoy cuántas personas activaste, cuántas personas bautizaste, cuántas personas convertiste, el Señor nos preguntará acerca de nuestros esfuerzos por amar, por servir y elevar. Al final de cuentas, el Salvador tampoco bautizó a los fariseos. No se trata solo de cuántas personas vienen, sino cuánto amor demostramos y cuánto estamos dispuestos a servir a los demás. Eso es el liderazgo y lo que el Señor nos va a pedir cuando nos llame para rendir cuentas. Una vez que hemos hablado acerca de lo que ser líder significa y las responsabilidades que eso conlleva, las Escrituras nos llevan hacia el otro lado de la moneda, a una lección opuesta, la lección de cuando no somos líderes. En 2 Nefi 15 aprendemos acerca de la desilusión que existe a veces en los líderes que están en la obra del Señor y en la iglesia. La Escritura dice, porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su planta deleitosa. Y él, el Señor, esperaba justicia, y he aquí obtuvo vileza. Esperaba rectitud, y he aquí recibió clamor. La Escritura habla de las expectativas que se tenían sobre líderes religiosos, personas de Judá, el pueblo escogido del Señor, y que el Señor esperaba de ellos justicia, pero obtuvo vileza. Para mí es interesante esta Escritura porque a veces nosotros tenemos esta experiencia en la iglesia de conocer personas de las que esperamos justicia, rectitud, amabilidad, pero a veces no resulta ser así al final. Y en este sentido es fascinante para mí ver que el Señor está explicando esta misma experiencia en sus propias palabras, diciendo, yo tenía este pueblo escogido, yo tenía estas expectativas, yo quería que esto pasara, yo esperaba esto y no lo obtuve.
obtuve algo diferente. Y me hace pensar en entonces esta experiencia de sentir hasta cierto punto desilusión o sí, esta frustración de esperar y las expectativas que se rompen mal. No es una experiencia simplemente humana, tiene que ver también con algo que Dios ve en su viña todos los días y lo ve en todas las personas todo el tiempo. En este sentido, quiero recordarnos a todos nosotros las palabras del elder Jeffrey R. Holland en la Conferencia General de abril de 2013 en su discurso Creo. Él dijo: de modo que sean tolerantes con las flaquezas humanas, tanto con las propias así como con las de aquellos que sirven con ustedes en la iglesia dirigida por voluntarios, en una iglesia dirigida por voluntarios, hombres y mujeres mortales. Excepto en el caso de su Hijo unigénito perfecto, Dios ha tenido que valerse de gente imperfecta, lo cual ha de ser terriblemente frustrante para Él. Pero se conforma con ello, y nosotros debemos hacerlo también. Y cuando vean alguna imperfección, dice el elder Holland, recuerden que la limitación no radica en la divinidad de la obra. Esto nos regresa al tema que estaba hablando al inicio, el elder Holland. Esta es una iglesia en donde todos somos voluntarios, vamos, no somos presidentes de quórum de elders de profesión. Somos personas que estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos con lo mejor que tenemos y avanzamos todos de la misma manera. El elder Holland dice: las limitaciones de esta obra no vienen del lado divino de la obra, vienen del lado mortal. Eso es lo que vemos en la iglesia, vemos la influencia divina a través de personas mortales, todos nosotros que son imperfectas. Y creo que el ejemplo que pone aquí es perfecto. Como lo ha sugerido un talentoso escritor, cuando se vierte la plenitud infinita, no es culpa del aceite si se derrama un poco, ya que los recipientes limitados no pueden contenerlo todo. Tenemos que pensar en nosotros como personas, como ciertos recipientes, como vasos, si tú lo quieres decir así, y las bendiciones, el conocimiento, los principios, los mandamientos, todo lo que implica el evangelio, como una gran jarra de agua. Y esa gran jarra de agua no cabe toda en el vaso al mismo tiempo. Entonces tenemos que aprender así. El agua se va a derramar, pero no es culpa de la imperfección del agua, del evangelio o de la jarra grandota, el Padre Celestial o Cristo. El problema es que nosotros todavía no podemos contener todo lo que ellos ya tienen y podrían darnos. Entonces vemos en la iglesia ese conflicto que sucede porque es natural. Es como, lo explicó una vez una persona, me gustó mucho, es como si tú pones agua y aceite en un mismo vaso, vas a ver en ese mismo vaso una combinación de esos dos ingredientes, y es como funciona en la vida y en los líderes y en todos nosotros. Está la parte divina y está la parte humana y van a estar ahí en el vaso todo el tiempo. El elder Holland termina: entre esos recipientes limitados que no pueden contener todo lo que el Padre tiene para nosotros, ni todos los principios, ni todas las doctrinas, ni todos los mandamientos de manera perfecta, entre esos recipientes limitados estamos ustedes y yo, de modo que seamos pacientes, amables y prestos a perdonar. Creo que al final de cuentas tenemos todos y cada uno de nosotros pensar en que todos somos recipientes imperfectos y que de alguna manera, todos tenemos imperfecciones diferentes y tal vez por eso resaltan más las de unos que las de otros, pero creo que en este sentido me gustan mucho las palabras del presidente Hinckley cuando pensamos en, si están pensando que el Señor se arriesgó mucho o sería un gran riesgo llamar a esta persona como obispo o como a esta persona como este cargo, el presidente Hinckley decía: piensen en el riesgo que el Señor se tomó al llamarlos a ustedes a servir donde están. Entonces, ninguno de nosotros es tan bueno como cree que somos, ninguno de nosotros es tan malo como cree que somos. Creo que es importante tener esta perspectiva un poco más amplia que el Señor sí tiene sobre nosotros, sobre dónde estamos y dónde podemos llegar y lo que podemos lograr. Al final de cuentas, en ambos casos, tanto en la parte del líder como en la parte de la persona que es liderada, cabe y es requerida la parte de la caridad, del servir, del amar, del elevar y en ocasiones también del perdonar. Y siempre la del amar. Ahora, hay una faceta muy interesante por la cual todos los profetas creo que pasan, creo que todos nosotros pasamos, pero más interesante aún, Cristo también pasó y nos dio el ejemplo de cómo pasarla para crecer en nuestro discipulado, en nuestro carácter y en llegar a ser más como Él. Cuando nosotros llegamos a 2 de Nefi 16, encontramos este momento especial, sublime y de hecho sagrado. Deberíamos considerar estos pequeños tal vez versículos como una joya de sabiduría y de conocimiento y una ventana tal vez a través del velo donde podemos aprender sobre el llamamiento profético de Isaías. En este caso, Isaías tiene esta visión donde ve a Dios y en parte de esta visión cae en cuenta de algo muy importante. Versículo 5. Entonces dije yo, dice Isaías, ay de mí, pues estoy perdido, porque soy hombre de
de labios inmundos, y habito entre un pueblo de labios inmundos, por cuanto mis ojos han visto al Rey y el Señor de los ejércitos. En este caso, Isaías está llegando a un punto donde es el inicio de todos nosotros en la senda del discipulado, darnos cuenta de que donde estamos no es donde deberíamos estar y lo que somos no es lo que deberíamos ser. Y él lo tiene de frente, él conoce a Dios, empieza a aprender de él y entonces, lo tiene de frente tal cual y se da cuenta que está muy lejos de lo que debería ser. Y entonces llega el versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano, el cual había tomado del altar con las tenazas, y tocó con él sobre mi boca y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad es quitada y borrado es tu pecado. Y todos nosotros que hemos pasado por esta senda del discipulado, sabemos que al inicio es la parte de reconocer, darnos cuenta que estamos lejos de donde deberíamos, pero entonces viene esta parte de misericordia donde podemos ser limpios y empezar de nuevo. Y lo tenemos con el bautismo y lo tenemos cada semana en la Santa Cena. Bueno, ahora viene la parte importante que tiene que ver con el llamamiento de Isaías sobre la obra que Dios tenía para él, que es la parte que yo quiero abordar justo ahora. Versículo 8. Y luego oí la voz del Señor decir: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije: heme aquí, envíame a mí. Y esas palabras deberían estar resonando muchísimo en tu mente al leerlas, diciendo: alguien más ya había dicho eso en la historia, ¿no? Alguien más ya había usado esa misma línea y había expresado ese mismo sentir. En el Concilio de los Cielos, cuando se preguntó a quién vamos a enviar para redimir a la humanidad y cómo vamos a hacerlo, Satanás dijo: yo voy. El Salvador dijo: heme aquí, envíame a mí. Es esta disposición principal que nos hace reconocer al Salvador como la persona que estuvo dispuesta a venir y salvarnos a todos, a pesar de lo difícil que fuera. Pero al final de cuentas, ese es su carácter, el carácter de decir: aquí estoy, yo lo hago. Y al final de cuentas creo que eso es lo principal de quién es Él. Si nosotros pensamos en Isaías ahora teniendo este momento, y piensa en Isaías, está teniendo este momento Jesús en la corte celestial o Jesús en el concilio diciendo: yo lo hago, aquí estoy, yo lo puedo hacer, yo tomo la tarea, yo tomo la responsabilidad. Va a ser difícil, está bien, yo lo hago, puedo con ello. Isaías tuvo un momento así a la hora de ser llamado como profeta. El Salvador lo tuvo en el concilio de los cielos, a punto de ser designado como el Salvador y Redentor del mundo. Y si es que en nuestro discipulado, y si es que al final de cuentas la obra de Dios a la que todos somos llamados a trabajar en ella, y si todos nosotros tenemos que pasar por un momento así, creo que de hecho es así. Creo que en nuestro discipulado tenemos que caer en cuenta de que hay necesidades a nuestro alrededor. De hecho, escribí: tal vez parte del discipulado de todos es tener un momento así, exactamente como Isaías, exactamente como el Salvador en la corte celestial, cuando veamos necesidades entre nuestros hermanos, tanto físicas como temporales y espirituales. En ese momento podemos casi oír la voz, cuando vemos necesidades a nuestro alrededor, cuando escuchamos que nadie lo va a hacer, cuando escuchamos que hay una dificultad y está feo resolverlo, lo que sea, cuando es difícil, todos tenemos esta oportunidad. Y me encanta lo que escribí porque justo pensé en eso. En ese momento, cuando estamos viendo que hay necesidades, cuando estamos viendo que hay complicaciones, casi podríamos escuchar la voz del Señor diciendo: hay un problema, ¿a quién enviaré? Y recuerdo muy bien, creo que algo que me impresionó mucho estando en la misión y que, pude repetir después en otras ocasiones, pero este es donde aprendí o donde la primera vez se sembró esta idea en mi mente. Estaba yo en una junta, estaba el presidente de misión, su esposa, había algunos misioneros líderes, éramos como 6 personas en esa reunión, tal vez 8. Y recuerdo que el presidente hizo un comentario acerca de cómo unos misioneros no habían tenido muy buena actitud, ni muy buen trabajo, ni se habían portado del todo bien en un área muy aislada de toda la misión. Y entonces dijo que la verdad estaba dañando incluso la reputación de la iglesia, el cómo estos misioneros se estaban comportando. Así que había tomado la decisión de sacarlos de ahí y meter a alguien más. Y justamente preguntaba el presidente a los asistentes y a los líderes de zona: ¿qué tal le ha ido a este elder, a estos 2 élderes? Y ellos mencionaron: están trabajando muy bien, están bautizando, están teniendo bastante éxito. Y el presidente dijo que justo lo quería mandar por eso, necesitaba a alguien que arreglara cómo estaba el asunto ahí. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo nunca había contemplado que el presidente hiciera esas tal vez como pensamientos, que tuviera esta idea de decir: ok, aquí estoy teniendo un problema,
necesito sacar a los misioneros de ahí, necesito poner misioneros que restauren la confianza de la gente, porque era un pueblo chiquito, que restauren la confianza de la gente en la iglesia y de ahí para adelante. Y entonces eligió a alguien y dijo, este elder puede hacerlo, y lo envió. No estoy seguro si el presidente le habrá llamado y le habrá explicado la situación, tal vez sí, tal vez no, pero solamente me hizo pensar a mí en todas las ocasiones en las que yo había recibido una asignación y no había tenido la perspectiva adecuada de que necesitaban a alguien que resolviera algo y que se me estaba diciendo a quién enviaré, y yo era la persona ahí, y tal vez en algunos momentos no dije yo voy, en algunos momentos tal vez dice gracias, no lo voy a hacer, pero me hace pensar en que en nuestro discipulado y en nuestro servicio una y otra vez vamos a encontrar estos momentos donde va a haber un problema, donde va a haber algo que solucionar, y literalmente creo que todos vamos a poder escuchar la voz en nuestra cabeza diciendo ¿a quién enviaré? ¿Quién podrá y quién irá por nosotros o quién podrá ayudarnos? Y en este caso creo que El Salvador dejó el ejemplo, Isaías lo hizo, y ahora queda la pregunta en nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Ahora, si bien el servir como Cristo sirvió o estar dispuestos a ir como Cristo estuvo dispuesto a venir por nosotros, creo que es algo importantísimo, también viene esta parte donde no es el único enfoque de nuestra vida, porque también pasan ciertas circunstancias, ciertas cosas en nuestra vida que se atraviesan con la manera de servir, con toda la felicidad y el amor del mundo, porque a pesar de que tengamos la intención de servir y amar, también nosotros vamos a experimentar nuestros propios problemas. A la hora de querer y ayudar a alguien más, también vamos a pasar nosotros por dificultades, y algunas de esas dificultades van a ser grandes. Algunas de esas dificultades van a derribarnos de cierto sentido. ¿Cuál es el mensaje del Señor para las personas que enfrentan dificultades, traiciones y momentos muy críticos en su vida? En el capítulo 17 de segundo Nefi encontramos de hecho la respuesta a esta pregunta. En este caso es acerca de un rey y un profeta la historia. En el versículo 1 dice, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que eso es lo importante, Acaz era el rey de Judá, aconteció que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, vinieron sobre Jerusalén para combatirla, mas no pudieron prevalecer contra ella. El contexto muy sencillo, está el rey de Judá, que es Acaz, y por otro lado está el rey de Siria y el rey de Israel. Recordemos que las 12 tribus de Israel se dividieron en dos reinos, y entonces quedó el reino de Judá y el reino de Israel. Bueno, a pesar de que estos son hermanos y son una misma tribu, Judá e Israel, al final se alía Israel con Siria y atacan a Judá. Y estamos viendo eso en el contexto, como parte de la familia se alía con un extraño, por así decirlo, fuera de la familia, para combatir con otro miembro de la familia. Y aquí es una historia interesante para mí, porque es una historia de traición. Los mismos hermanos que tú tenías, los mismos parientes que tú tenías, están aliando con otras personas para venir contra ti. El rey Acaz estaba justamente siendo traicionado. Y dice el versículo 2, y fue dado aviso a la casa de David, es decir, a Judá, o sea, al reino que estaba siendo atacado, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, o sea, se están aliando tus familiares y las otras personas para venir contra ti. Y se le estremeció el corazón, dice la escritura, y el corazón de su pueblo como los árboles del bosque que se sacuden con el viento. Creo que tal vez una de las cosas que más nos puede tirar o destruir en la vida es la traición. Regularmente las personas que nos tratan mal, que sabemos que son malas, que no son amables, que son groseras, de alguna manera u otra ya esperamos que eso sea así, que sigan siendo quienes son y van a seguir actuando como están actuando. De alguna manera ya hasta creamos como ese mecanismo mental de defensa de ya lo esperaba, va a estar con sus cosas, va a estar molestando. Tal vez ni siquiera nos acercamos para que no haya ningún problema. De alguna manera ya sabemos cómo es la cosa. Pero viene el problema cuando la persona que ahora nos va a tratar mal o la persona que va a hacer algo malo contra nosotros es una persona en la que confiamos, a la que queremos, tal vez a la que admiramos y tal vez en alguien incluso en quien nos apoyamos de alguna manera. Este era el caso de lo que estaba experimentando Judá en la cuestión de que sus hermanos, las otras tribus de Israel, se estaban uniendo con otro reino para venir a atacarlos. Y ahora viene lo interesante, el mensaje del Señor para cuando estamos en esos momentos de la vida donde realmente sentimos esta traición, este golpe bajo, esta parte de ¿pero por qué está pasando esto? No tiene sentido, no esperaba esto de esta persona. Versículo 3, entonces el Señor le dijo a Isaías, el profeta, sal ahora a encontrar a Acaz, el rey de Judá, que estaba siendo atacado por todos.
a encontrar acá, si tú y tu hijo al extremo, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 4, y dile, ten cuidado y permanece tranquilo, no temas ni desfallezca tu corazón. Y creo que nosotros deberíamos estar, esta escritura, si es que nosotros estamos en una circunstancia donde sentimos esta traición y este dolor por decisiones que han tomado otras personas, esta escritura debería ser un cambio en nuestra vida y en la percepción de lo que está pasando. El Señor está enviando un profeta para decirle al rey, hey, te están traicionando, esto está pasando, se va a poner feo, pero permanece tranquilo, no temas ni desfallezca tu corazón. Y tal vez lo más importante de todo lo que le dice, porque básicamente le explica cómo van a estar las cosas y que al final todo va a salir bien, pero lo más importante para mí es el versículo 7, donde dice, así dice el Señor, no subsistirá ni acontecerá. Está aquí el Señor hablando con un rey que está siendo traicionado, que está siendo atacado, que está siendo rodeado, probablemente que se siente abrumado, que sabe que militarmente no tiene la capacidad ni la cantidad de soldados ni armamento ni cosas para librar esa batalla, y el Señor le está diciendo tranquilo, pero el mensaje cierra en este versículo 7 diciendo no subsistirá ni acontecerá. No va a pasar. De cierta manera es como si el Señor viniera con él y le dijera no estás solo, estoy aquí y mientras yo estoy aquí, yo te voy a cuidar. La vida nos va a llevar a momentos donde nos sentiremos solos, vulnerables, traicionados, desprotegidos o simplemente perdidos, como que la batalla ya la perdimos. Sin embargo, el Señor aparece nuevamente a través de sus profetas, a través de sus líderes, a través de las Escrituras, a través de las impresiones del Espíritu para decirte, tranquilo, no desfallezca tu corazón. La situación puede estar muy dura, puede ser muy fea, puedes estar sufriendo mucho porque no solo es el ataque de alguien que ya veías venir, sino la traición de alguien que creías que iba siempre a estar para ti. Pero sea lo que sea, no va a subsistir. Este ataque para derribarte no va a pasar, no sucederá. El Señor nuevamente nos dice, confía en mí, estoy aquí y todo va a salir bien. Gracias por mirar este episodio de Tesoros en las Escrituras. Espero lo hayas disfrutado, hayas aprendido de las escrituras de Isaías, que luego son algo complicadas, pero contienen también buenos principios a aprender y entender y verdades del Evangelio que son valiosas para todos. El año pasado, hace 4 años, hicimos un video también de esta sección. Lo voy a dejar por aquí en caso de que quieras profundizar algunas otras cosas, en otras profecías y en otras cosas que hoy no abordamos, porque pues no quería repetir, así que aquí hay otra porción de lo que hablan estas escrituras, estos pasajes, en caso de que quieras verlo. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes días.